Bienvenidos a esta charla de la semana, donde hablaré acerca de mi experiencia con TypeScript vs JavaScript. ¿Cuál ha sido mi evolución? ¿Cómo ha sido mi aprendizaje? ¿Y cuáles son los puntos que rescato de empezar a utilizar TypeScript en proyectos? Así que vamos a aprender acerca de cuál ha sido mi experiencia y si realmente hay un punto donde ustedes tengan que poner en juego TypeScript vs JavaScript. Así que empecemos. Como saben, mi nombre es Oscar Barajas, soy frontend developer, parte del equipo de educación en Platzi. Soy mexicano, originario del norte de México, de una ciudad llamada Torreón, Coahuila. Actualmente trabajo como Foundation Layer en Platzi y soy un apasionado por las tecnologías, líder de comunidades y futuro padre. Así que me van a ver acá próximamente tal vez ausente o con un bebé aquí ayudándoles en su contenido, ayudándoles a todo este contenido que hago para la educación. Así que empecemos. Primeramente, ¿qué es TypeScript? Bueno, TypeScript es un lenguaje de programación open source desarrollado y mantenido por Microsoft. Así que, ok, aquí es donde empezaban varios puntos donde a uno como desarrollador todavía le quedan esos detalles de, uy, Microsoft es el diablo. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Tiene un superconjunto de utilidades, así lo queremos ver, o el superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade características a nuestro lenguaje favorito, JavaScript, en este caso hablando de tipado, objetos basados en clases y una cantidad de elementos interesantes sobre cómo va a trabajar lo que es TypeScript dentro de JavaScript o cómo se desenvuelve este ecosistema. Creado por Microsoft en el 2012, desde alguna manera desde ahí empieza a darse a conocer TypeScript, es soportado y mantenido y apoyado en su totalidad por Microsoft y la última versión que de alguna manera está disponible es la versión 3.9. Esta es la que tú puedes de alguna manera instalar y darle seguimiento. Ahora, empecemos. El interés de TypeScript. Y esto fue una de las cosas por lo cual empecé a llamar la atención, o me empezó a llamar la atención TypeScript. Particularmente, yo lo había visto mucho en proyectos muy, muy anclados a Angular, ¿no? Ahí es donde empieza. Pero poco a poco fui viéndolo que lo iban incorporando en muchos lados, particularmente en proyectos y más proyectos y en más librerías, y cada vez había más soporte para otras frameworks y librerías que no tenían de alguna manera un pensamiento ligado a TypeScript. Aquí que estoy hablando. Cuando yo empecé en React, normalmente no era muy común utilizar React con TypeScript. Realmente era como, no estaba esa opción. Gradualmente he visto más inserción de TypeScript dentro de React y de Node y de prácticamente otras librerías, haciendo que de alguna manera TypeScript cada vez sea más popular. Esta gráfica que estoy mostrando acá es de Google Trends, donde podemos ver el interés de alguna manera de una palabra o una frase o alguna tecnología o lo que ustedes quieran comparar. Aquí solo estoy viendo desde cuándo TypeScript ha empezado. Fíjense, podemos ver que en octubre del 2012, más o menos ese primer piquito es cuando es anunciado por Microsoft. Después se mantuvo, y fíjense cómo en el 2017 empieza hacia arriba, ¿no? Y empieza cada vez a ser muy popular. Hoy en día, en el 2018, 2019, 2020, cada vez más popularidad. Si ustedes consultan el sitio de State of JavaScript, se van a dar cuenta que TypeScript está despuntando, que mucha gente lo quiere, lo adapta y lo ha abrazado como una tecnología que de alguna manera es como sorprendente para muchos, más que nada como viendo. Creo que muchos de la vieja escuela todavía tenemos este dolor o este sentimiento sobre Microsoft, un Microsoft que de alguna manera era esa parte no tan deseable, no tan amigable con los devs en el sentido del contenido open source. Pero hoy en día Microsoft ha venido a cambiar muchas de estas cosas. Ha hecho muy buen trabajo a nivel de todas las herramientas que tiene y sin duda compras estratégicas como lo ha hecho como con GitHub o como lo que ha hecho con NPM, así como una gran cantidad de recursos que hoy en día como desarrolladores estamos utilizando y que sin duda han sido clave para que nosotros podamos seguir aprendiendo y haciendo cosas geniales. Así que de alguna manera eso es clave para que lo tengan presente. Otro punto interesante que empecé a encontrar es la facilidad en que los desarrolladores lo adaptaban.
y lo necesitaban dentro de sus recursos. Así que de alguna manera me sorprendió y cada vez veía y hablaba con más desarrolladores acerca de este punto. Y eso fue lo que me empezó a darle como este interés, ¿no? Si bien no me terminaba de convencer, si bien no me terminaba de decir, bueno, ¿qué le aporta? Cuando empecé, ahora sí, a decir, necesito aprenderlo, cuando empiezo a trabajar con Svelte. Si bien Svelte no lo incorpora internamente en su, al nivel de trabajar con esta framework, pero sí su compilador. El compilador de Svelte está escrito en TypeScript, entonces es como, ok, quiero seguir aprendiendo más, quiero adentrarme a lo que realmente hace Svelte, bueno, me toca aprender TypeScript. Y aquí entonces es como nacen unos puntos que quiero mostrarte acerca de lo que aprendí, acerca de lo que de alguna manera ha sido clave para mí empezar a entender con TypeScript y de alguna manera encontrar algunas diferencias que pueden estar muy de alguna manera ligadas a lo que es ya JavaScript particularmente. Así que bueno, vamos con estos puntos que te tengo. Y bueno, el primer punto que quiero hablar acerca de TypeScript, y es que TypeScript extiende JavaScript agregándole tipado al lenguaje. Y es como, wow, interesante, ¿no? De alguna manera con ello voy a poder garantizar que lo que estoy realizando cumple un objetivo. Que de alguna manera este es un punto que suele siempre tener un poco de conflicto por cómo trabaja JavaScript de forma nativa. Así que de alguna manera empezar a tener este pensamiento de cómo voy a garantizar que lo que voy a escribir en código tiene una finalidad muy particular. Así que el manejo de tipado nos va a garantizar que nosotros podamos hacer mucho mejor código. Eso es una de las cosas que empecé a decir, bueno, te acostumbras poco a poco conforme vas avanzando. Otro punto interesante que debemos de considerar es acelera la experiencia al detectar errores y soluciones antes de ejecutarse. Y esto fue un punto interesante, porque de alguna manera yo no lo veía como que realmente tuviera valor, ¿no? Y es como, bueno, con eso lo puedo utilizar con GSLint, puedo tener otras herramientas en el IDE, entre otras cosas. Pero sí me di cuenta que mientras fui aprendiendo e intentando modificar o hacer cosas con TypeScript, me di cuenta que sí había una opción que estaba ahí particularmente ayudándome a que de alguna manera no cometiera un error y que también garantizara que el código que yo estaba escribiendo cumplía con ese objetivo claro. Si voy a establecer variables, qué tipo de dato van a tener. Si voy a crear funciones, qué tipo de dato van a recibir y qué tipo de valor van a exponer de alguna manera. Entonces empezaba ya a tener sentido el uso de TypeScript. Si bien es como un poquito como, ok, bueno, vamos poco a poco, ¿no? No necesitamos irnos acelerando. Ese fue mi poco a poco aprendizaje. Después de lo que vamos realizando es una vez compilado, puede ser ejecutado en cualquier lugar. Y aquí viene un punto interesante porque se menciona compilado, pero realmente es una transpilación. ¿Y esto qué significa? Que tú le vas a dar seguimiento a tu código con una extensión nueva que vas a tener que añadirla, que es .ts. Vas a hacer tu código, vas a poder hacer todo lo que tú necesitas dentro de tu desarrollo, tu lógica, pero una vez que tú vas a preparar ya tu proyecto para producción, lo que tienes que es prepararlo para que pueda funcionar en cualquier navegador. Una vez que tú haces esto, funciona en cualquier entorno que soporte JavaScript, así que tú no te vas a preocupar por ese lado. Así que vas a garantizar que de alguna manera tu proyecto cumpla con ese objetivo que estás haciendo, que vas a tener una forma más correcta de establecer cómo estás haciendo tu código y una vez que tú lo prepares, va a funcionar sin ningún problema donde tú necesitas. Si bien le añade un paso extra, pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito en las desventajas. Ahora, otro punto que tenemos que considerar. TypeScript utiliza la misma sintaxis de JavaScript y las características que tiene ECMAScript. Así que, de alguna manera, TypeScript sobre lo que ya existe y sobre lo que ya tú puedes lograr con JavaScript, le añade este superconjunto de elementos que vas a poder trabajar. Entonces, tú en cualquier momento vas a poder seguir haciendo o vas a poder trabajar con lo que de alguna manera harías con tu código en JavaScript. Así que no tendrías que de alguna manera estar pensando en que ok, ahora cómo hago funciones, ahora cómo hago N cosa. Si tú quieres hacerlo con JavaScript, esto va a funcionar también. Ahí puede que se den unas alertas, pero de alguna manera tu código que ya existe no tiene problema con TypeScript. Lo que sí hay que empezar a mirar es
cómo de alguna manera va a funcionar cuando estemos trabajando con lo que nos da de beneficios, que en este caso es lo que les mencionaba del tipado. Otro punto que tenemos que considerar es que tiene una adopción gradual y yo no lo creía, ¿eh? Créanme que aquí es un punto interesante. Particularmente, esta adopción fue yo tomando un curso de Platzi, el que acaban de recientemente lanzaron un curso en Platzi de TypeScript. Y la verdad es que fue poco a poco ir entendiendo cada uno de los puntos, cómo ir haciendo las cosas y fue genial. Y la adopción no necesita ser cambio radical. No tienes que pensar de aquí a mañana a cómo ya tengo que cambiar todos mis archivos a TypeScript, sino que gradualmente puedo ir pensando en el tipado, primeramente, en empezar a establecer ciertos valores que me van a ayudar y de alguna manera poderlo empezar a integrar a todos mis proyectos. Fácil de aprender, sin duda, creo que hay algunos puntos que tienes que considerar o como mencionaban por ahí, podemos utilizar ANI para casi cualquier cosa si lo queremos, pero de alguna manera es fácil de aprender. Entonces, vamos en este punto. Aquí ya lo había mencionado, pero hay que tener cuenta de que transpilarlo o pasar este código hace que de alguna manera cumpla con el objetivo de lo que tú necesitas. Así que ten presente que siempre vas a tener que pensar en que una vez que terminas de trabajar tu proyecto, tienes que pasar por un proceso, ya sea por TypeScript, que te va a ayudar con un CLI, o de alguna manera puede funcionar pensando en Babel, en tener todo un proyecto configurado para que pueda transformarse a este código que de alguna manera va a ser compatible con todos los navegadores. Así que eso también hay que darle con todo. Así que para que lo tengan presente desde ese punto. Y bueno, avanzando, otra de las cosas que empieza a tener como, no dolor, pero como les decía, es parte como de ese punto en mi entendimiento, es que me di cuenta que Microsoft de verdad ama a TypeScript, de verdad hay mucho soporte, hay mucha integración, literal Visual Studio Code al haberlo instalado acá también en Windows hoy que estaba probando, sin duda funcionó sin tanto problema, me detectó, o sea, está integrado al entorno de Microsoft, ¿no? Y yo lo trabajé también en Mac y también sin ningún problema y me sentí como muy familiarizado ya, ¿no? Entonces, ese sentimiento de alguna manera que me da que una empresa esté apostando por una tecnología, a pesar de que fue la que la crea, la que la soporta, la que le da el mantenimiento, de alguna manera me da que esa sensación de, ok, le están haciendo las cosas bien. Y creo que eso es un punto que yo consideré de alguna manera a poder empezar a pensar de alguna manera en lo que era TypeScript para poderlo poner en mis proyectos, ¿no? Y otra cosa interesante es que también me di cuenta que Google está apoyándolo bastante, particularmente en Angular, lo integran como parte de trabajar con este framework. Y me di cuenta que de alguna manera esto también tiene un valor para uno como desarrollador, porque esto tiene ese punto donde cuando las empresas lo utilizan, lo soportan, lo apoyan, tiene un gran valor de que no van a dejarlo olvidado, de que en cualquier momento se encuentre un feature o va a haber nuevas características a futuro y eso también tienen que usted considerarlo cuando estén aprendiendo o integrando una nueva tecnología a sus proyectos, porque esto va a ser clave, cómo va a evolucionar en unos 5 años y qué nos va a permitir lograr como desarrolladores si lo estamos implementando desde ahora. Así que creo que en esa parte me convencieron. Creo que hay muchos que todavía no se convencen de Microsoft, que todavía creen que no es el salvador del open source como se dice y como está apoyando mucho hoy en día. Pero bueno, creo que Microsoft está haciendo muchas cosas muy bien para la parte de los desarrolladores, así que hay que tenerlo presente desde ese punto. Bueno, otro punto que también me llamó la atención, empecé a investigar y a ver muchas cosas acerca de quién lo implementaba, dónde lo implementaban, cómo lo estaban haciendo, y me topé con Angular, me topé con Ionic, el mismo Deno que hablamos la semana pasada, y con otros proyectos. De alguna manera, creo que esto fue clave para que yo tomara la decisión de empezar a considerarlo más.
desde el compilador de Svelte, desde lo que está haciendo ya Angular, Ionic, Deno, cómo lo puedo integrar con React, cómo lo puedo integrar con otras librerías, cómo puedo usar nada más TypeScript para hacer mis aplicaciones. Si bien le añade un paso más, o sea, tenemos un paso donde tenemos que preparar nuestro proyecto, pero creo que de algún punto, considerando lo que implica ya hoy en día como desarrollador, es una herramienta que debemos considerar no solamente para garantizar que no vamos a cometer errores, que pueda ser un linter, si así lo queremos ver, para nuestro código, sino que también le da este valor agregado en el momento en el que vamos a garantizar que nuestro código y lo que estamos estableciendo como elementos de nuestro proyecto cumplen ese valor. También todo lo que nos va a dar con estas bondades, que de alguna manera son parte, son esenciales para considerarlo como una herramienta. Y aquí es donde quiero que ustedes puedan ver que no nada más va a tener este tipado, sino también nos va a permitir trabajar con un pensamiento más orientado a objetos, en este valor que le añade a nuestra herramienta. Otro valor es que vamos a poder trabajar mucho mejor con las clases, tener nuestras interfaces, manejar la herencia, composición, todos estos elementos que yo sé que Microsoft adora en sus lenguajes, los portó a JavaScript. Entonces, estos valores que podemos ver acá, le dan ese valor agregado a JavaScript, como que era lo que le faltaba, o fue lo que yo me empecé a topar como, uy, tiene razón, esto es como si yo estuviera haciendo algo que le hace falta, ¿no? Le estamos añadiendo eso que necesitaba el lenguaje. No dudo que JavaScript va a seguir evolucionando, que va a seguir añadiendo nuevas características, pero yo siento que TypeScript va un paso más adelante, ¿no? Preparando todo lo que nosotros como desarrolladores necesitamos para poder construir nuestras aplicaciones. Así que esto fue como la cereza que le dio como el wow. Aquí es donde de algún sentimiento hermoso de decir, ok, puedo empezar a ver más allá lo que normalmente yo hago ya con mi JavaScript, ¿no? Poder realmente sentir esa orientación, esa programación orientada a objetos, manejo de las clases, las interfaces, sin duda creo que van a ser o son un buen valor que nos aporta TypeScript, así que creo que estos puntos son los que ya hacen que uno como desarrollador empiece a considerarlo cada vez más como una herramienta y empiezas no a ver a JavaScript como, uy, creo que le hace falta o lo haces ver como el malo. Realmente no es el malo. Lo que realmente es ver qué es el lenguaje con el que vas a trabajar. Simplemente vas a utilizar una herramienta, en este caso TypeScript, que te va a ayudar a ser mucho mejor. A crear mejores aplicaciones con una lógica sumamente más establecida, más elegante y bien organizada, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también le da. Y bueno, acá es donde es lo interesante que también empecé a ver, empecé a buscar, empecé a darle seguimiento y me doy cuenta que se integra prácticamente a cualquier framework, a cualquier librería, así que no tienes como que complicártela si tú lo quieres empezar a implementar en tus proyectos. Hay ya proyectos o librerías que lo están implementando de forma nativa, podemos hablar de Angular que ya está ahí, o podemos hablar de Deno, que ya también es como ahí. He estado trabajando con Cloud Functions y cuando tú ejecutas una Cloud Function con Firebase te da la opción de elegir JavaScript o TypeScript. Así que creo que cada vez vamos a ver mucho más TypeScript dentro de todo este ecosistema, dentro de todo lo que podemos lograr y creo que eso va a ser clave para que pueda seguir evolucionando. Así que nosotros como desarrolladores lo vamos a poder ver como una opción que nos va a permitir mejorar como tal y poder seguir haciendo cosas geniales. Así que eso es algo que ustedes deben de tener presente cuando estén trabajando con esta herramienta que les estoy mostrando. ¿Qué desventajas encontré o qué puntos a considerar debemos de tener al estar trabajando con TypeScript? Una de las cosas que sí es que la curva de aprendizaje, si bien es fácil de adoptar y puedes ir aprendiéndolo, si bien yo tengo en experiencia, para mí la sentí muy fácil, pero buscando en foros y viendo en recursos, me topé a muchos desarrolladores como con preguntas que eran como, ok, aquí todavía no entiendes JavaScript y ya estás queriendo implementar TypeScript, entonces creo que ese punto te va a dar un conflicto y esa curva de aprendizaje es más larga porque aparte de entender y trabajar muy bien con JavaScript, le tienes que sumar todo lo que nos va a dar como beneficios TypeScript. Así que no es una curva de aprendizaje rápida, sino que sí tiene una curva de aprendizaje gradual.
Creo que algunos pueden hacerlo y deben de considerarlo en ese punto, pero no por ello van a tenerlo de esa forma. Así que ténganlo presente que sí va a tener una curva de aprendizaje y que puedes irlo adoptando gradual, pero no va a ser como, ok, como Neo de Matrix, ya lo sé, ya lo empiezo a implementar, chao JavaScript. Así que tenlo presente. Y también a algunos les cuesta entender el tipado y cómo van a asignar estos valores, ¿no? Cuando estemos declarando variables o estemos haciendo elementos con el tipado, creo que todavía les va a costar y va a salir errores o les va a saltar errores porque ustedes no estaban acostumbrados o no estamos acostumbrados a manejarlo. Así que ese es un punto que tenemos que considerar porque va a ser clave también para poder adaptarlo al 100%. Y bueno, acá es donde voy a probar a hacer código, así que no me juzguen si cometo un error, pero bueno, vamos a hacerlo. Me voy a mover aquí a mi terminal, donde lo que voy a realizar es crear un proyectito para que lo vayamos entendiendo, para que vayamos viendo qué necesitamos y qué vamos a lograr para crear un proyecto. Yo estoy acá, voy a moverme en mi carpeta de desarrollo. Aquí tengo ya un proyecto inicializado, que en este caso le puse solamente TS. Y si yo veo, mi proyecto solo tiene npm y lo inicialicé con un repositorio en GitHub. Así que eso es lo mínimo que yo quiero hacer acá. Voy a abrir un editor de código, que en este caso es mi Visual Studio Code. Aquí lo voy a abrir en pantalla completa y salen todavía alertas de cosas que tengo que configurar, pero bueno, no me preocupa. Y aquí voy a crear como normalmente yo haría, una carpeta source y dentro voy a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo le voy a llamar .ts. Es una de las primeras cosas que tenemos que pensar. Ya no vamos a tener nuestra extensión JS, sino que ahora cambia con la extensión .ts. Te vas a poder encontrar otras extensiones similares. Yo lo he visto en React, porque estoy también jugando un poquito con React y TypeScript, donde te vas a encontrarte otra extensión muy similar. TJS, que era algo así es. Pero bueno, entonces, entremos en detalle. Vamos a ver cómo podemos hacer unas pequeñas líneas de código y que esto nos permita ir viendo que todo funciona correctamente. Así que ya aquí en mi editor, yo lo que quiero es asignar una variable que va a ser un string con mi apellido. Entonces, yo le voy a definir let. Vamos a ver si que le podemos subir más. Ok, no le estoy subiendo acá. Creo que todavía no. Ahí está. Vamos a subirle para que se vea mucho mejor. Entonces, ¿ahora qué voy a realizar? Vamos a ponerle last name a mi variable, ¿no? Vamos a ponerla bien acá. Y ahora le vamos a decir que sea igual a un string. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Barajas. Ahora, no sé por qué me lo está marcando así en rojo. No entiendo. Tal vez todavía tenga un error, pero bueno. Esto normalmente nosotros lo podríamos hacer aquí, ¿no? Poder establecer una variable, last name, que va a ser hacia mi nombre. Ahora con TypeScript, ¿cómo le puedo pasar ese tipado para yo decirle que esto va a ser un string y que vamos a forzar a que esto sea un string? Bueno, simplemente le pasamos este valor que vamos a tener acá. De esta forma, yo ya estoy estableciendo que esta variable que estoy asignando va a ser un string. Si yo le doy ahora last name y esto es igual a mi otro apellido, vamos a ver que todo esto funciona correctamente. Así que está listo. Quiero ver por qué esto no se ve así en rojo. No me gusta. Esto es porque se puso así en rojo. No sé si activé algo que no era, pero no me está gustando cómo se ve. Así que, bueno, una vez que yo estoy acá dejando listo estos valores, yo puedo entonces ir visualizando la información que yo tengo. Entonces, como pueden ver, yo ya le puedo decir que last name tengo igual a Tavares y eso obviamente no tiene problema. Pero ¿qué pasa si yo hago ahora esto? Last name es igual a un valor numérico. Entonces, ¿esto qué me da? Bueno, me da aquí una alerta que yo no puedo asignar es a last name el valor numérico, porque no está establecido como un valor numérico. Así que eso es una de las cosas que ustedes deben de tener presente en este valor. Ahora, yo lo voy a quitar todo bien para que no tengamos problema. Y ahora vamos a hacer una pequeña función que me permita retornar la suma
de dos elementos. Eso es lo que vamos a hacer, una función. Y vamos a garantizar que los valores que le vamos a pasar sean numéricos y también el retorno de lo que nos va a regresar esta función sea un valor numérico. Así que lo que vamos a hacer ahora es construir este bloque. No sé qué esté haciendo mal porque normalmente, fíjense, acá no me lo marca. Pero bueno, es algo de mi ID porque hace rato yo hice este mismo ejercicio y no me lo ejecutó así. Vamos a cambiarle a esto. Sí, miren, yo creo que hay algo interesante que está marcándome. Creo que son configuraciones, pero no, todo bien. Ahora, una vez que nosotros estemos trabajando con la construcción de nuestra función, puedo utilizar las arrow function, todo bien. Voy a hacer mi valor de sum, esta va a ser mi función, va a ser una arrow function como normalmente lo haríamos, ¿no? Vamos a trabajarla acá. Y ahí ya la tenemos. Esto quería retornarnos el valor el primer valor que le pasemos más el segundo valor que le pasemos. Eso sería lo único que haría. Y aquí tendríamos que pasar sum1 y sum2, ¿no? Ahora, ¿qué? Esta es una función normalmente como lo haríamos, todo bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos para poderle pasar con TypeScript los elementos para garantizar que los valores o los tipos de datos que vamos a obtener y que vamos a retornar cumplan con el objetivo? Entonces, fíjense, yo lo único que voy a hacer acá es pasarle el valor number. Acá también vamos a decirle que esto va a ser un valor number y el retorno de lo que nos va a dar esta función va a ser también de un valor numérico. Entonces, de esta forma yo ya estoy creando mi función que me va a permitir hacer la suma de dos elementos, pero garantizando que estos obviamente cumplan un estándar. ¿Cuál? Que sean valores numéricos los que estamos pasándole. ¿Y cómo vamos a ver que esto realmente funciona? Bueno, aquí yo le paso el valor 10. ¿Y qué pasa si yo le pongo un string? Le pasamos 10. Aquí, en este momento, esta función me dice que este argumento no es asignable porque el valor que yo le estoy estableciendo o el tipo de dato que yo le voy a pasar debe de ser numérico. Así que un string no es válido. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo esto aquí y como anteriormente lo habíamos puesto acá, last name es igual a 1? E intento compilar esto. Vamos a ver. Para compilarlo, yo voy a utilizar TSC y el nombre del archivo que estoy utilizando, en este caso index.ts. Esto me va a dar el resultado ya en JavaScript de lo que estoy haciendo. Entonces yo lo ejecuto y aquí fíjense cómo al TypeScript, al leer nuestro documento, me da a dar los errores. Primeramente, aquí me está diciendo, ¿no? Oye, pues tú asignaste que esto es un string, le estás pasando un valor numérico. Hey, calma, amigo. Y acá también en la ejecución de lo que vendría siendo la función, pues también me está dando ese valor. Así que eso hay que tenerlo presente. Ahora, vamos a avanzar acá. Yo voy a repararlo, imaginemos que lo reparo y que obviamente le paso los valores que necesita. Esto ya lo guardo. Todo me cuestan los comandos. Vuelvo a ejecutarlo, el llamado. Creo que ahí está ejecutándose. Creo que esto no se ve, entonces vamos a verle TSC del source, de index, que en este caso sería de TypeScript. Vamos a prepararlo. Esto obviamente se puede tardar un poco, pero todo bien, no nos preocupemos. Y ahora viendo acá, ¿qué está resultando? Bueno, está resultando un archivo. ¿Y qué vamos a ver? Pues vemos normalmente cómo se construiría ya nuestro código en JavaScript, pasaría normalmente como lo haríamos nosotros, así que no tendríamos como ese conflicto de alguna manera de hacerlo. Fíjense cómo nos está estableciendo vars, igual es el compilado, y podemos ver que nos asigna una variable que se suma, que esto es una función, que recibe dos valores, que retorna, y si nosotros lo revisamos, podemos ver que esto es JavaScript sin ningún problema, y podemos ir revisando que tenemos nuestro código acá listo. Aquí al parecer está detectando que ya está asignado last name porque está en el archivo index, así que por eso se está mostrando. Creo que el compilado ya con las instrucciones y cuando prepare un buen proyecto puedo decidir dónde mandar lo que estoy preparando con TypeScript. Entonces, esto es lo que quería que ustedes vieran, que pudieran sentir que de alguna manera las cosas son simples, no tienes que complicártela y poco a poco ir añadiendo las características, empezando por el tipado y después ir metiendo todo lo demás que le va a dar ventaja a lo que sería
tú como desarrollador. Así que eso tenlo presente. Y bueno, TypeScript es una opción que vas a tener para poder desarrollar proyectos en equipos grandes. Eso sí me di cuenta que con ello vamos a poder garantizar que podemos trabajar, saber qué valores estamos recibiendo, qué tipo de datos, cómo vamos a funcionar y poder utilizar todas estas ventajas que nos da con un equipo grande y también cuando vamos a hacer un proyecto más grande, que vamos a tener una gran cantidad de líneas de código, creo que aquí es donde se adapta sin ningún problema. He estado trabajando solo y me siento como yo contra el mundo, pero creo que cuando ya empieces a implementarlo con un equipo, cambia totalmente las cosas. Así que eso es una de las cosas que debes de considerar. Otro de los puntos que debes de considerar acá antes de que cerremos es que si yo llevo 2 semanas full empezando, aprendiendo, jugando un poquito, leyendo y creo que todavía me falta entender mucho más. O sea, en 2 semanas no soy experto, pero sí me ha gustado, me ha permitido entender varias cosas que no había visualizado normalmente dentro de proyectos que había tocado, que yo sabía que estaban en TypeScript, pero ignoraba varios bloques, simplemente me enfocaba en lo que yo necesitaba reparar o necesitaba visualizar, pero hoy en día le estoy viendo mucho valor agregado, hoy en día le estoy dando ese punto interesante de poderlo implementar en mis proyectos. Y otra cosa también que quiero decirles es que ustedes no tengan que buscar una excusa para decir que TypeScript es mejor que JavaScript particular. A ver, ambos son herramientas, o sea, TypeScript, bueno, JavaScript es el lenguaje y TypeScript es ese superconjunto de características que van a hacer mucho mejor tu trabajo, van a ayudarte mucho mejor a pensar y a lograr grandes objetivos. Así que velo como un valor agregado, velo como un punto que te va a ayudar mucho a seguir avanzando y sin duda a mí en lo particularmente estoy buscando algún pretexto para empezar ya a hacer cosas más con TypeScript. Todavía me cuesta un poco el pensamiento de hacerlo, porque normalmente yo ya inicializo mis proyectos como muy, muy fácil, sin pensar en TypeScript, y ahora tengo que añadirle esta pequeña capa. Pero eso no es una limitante para poderlo implementar y tampoco para decir que no aporta, como anteriormente yo lo había dicho. Ahí que podemos decir que me como mis palabras en el hecho de decir que no aportaba absolutamente nada, sino que ya ahora que empiezo a visualizarlo, a verlo un poco más, creo que me da un valor de perspectiva. Así que creo que ese es el punto. Y bueno, una vez más agradecerles por estar presente en esta charla. Ya saben, mi nombre es Oscar Barajas, un frontend en cuarentena, todos los domingos 6 de la tarde, donde tenemos estas charlas, así como preguntas y respuestas acerca de los temas que me quieran preguntar. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @gndx y puedes ver todos mis cursos de Platzi en esta URL. Dale suscribir y nos vemos la próxima semana.